Hola, este video es parte de la clase de Civil 4 en donde se estará desarrollando, estaré desarrollando el tema de generalidades del contrato. Será en 4 videos. Bueno, para entender primero que nada los contratos tenemos que entender y ubicar los convenios. Que estos forman parte de un sentido amplio o general. Todos los conocemos realmente como contratos. Ahorita veremos por qué. Bueno, entonces, ¿qué es un convenio? Un convenio es un acuerdo de 2 o más personas destinada a crear, transferir, modificar o extinguir una obligación. Y se encuentra en el artículo 1677 del Código Civil de Sinaloa. Este viene siendo la parte general. El contrato, por otra parte, son convenios en virtud del cual produce o se transfiere una obligación o derecho. Viene en el artículo 1678 del Código Civil de Sinaloa también. Entonces, del convenio se extrae la parte de crear y transferir y se lo toma a los convenios. A los contratos, perdón. Entonces, el artículo 1744 del Código Civil de Sinaloa explica que las disposiciones legales sobre los contratos serán aplicables a todos los convenios. Es por eso que los conocemos como contratos. Y el convenio queda como en un segundo plano, más que nada. Entonces, ahora hablaremos o pasaremos a los elementos de existencia de los contratos. Para su existencia es necesario 2 elementos, que es el consentimiento y el objeto. Si no hay si uno de ellos falta, ya no hay contrato. Entonces, el consentimiento es el acuerdo de 2 o más voluntades sobre la creación o transmisión de derechos y de obligaciones manifestadas mediante lenguaje hablado, escrito, de gestos o signos. Estos signos pueden ser movimientos de la cabeza o dedos. El objeto, por otra parte, es el propósito de los contratantes y se dividen en 2, objeto directo y objeto indirecto. El objeto directo consiste en la creación y transmisión de derechos y obligaciones, y el indirecto es la conducta que debe de cumplir los contratantes y que puede ser dar, hacer o no hacer. Para el que el contrato sea válido, es necesario los elementos de validez. Entonces, el primero es capacidad jurídica de las partes. Es la amplitud de una persona para ser titular de cualquier derecho y hacerlos valer, como capacidad de goce o capacidad de ejercicio. El segundo es voluntad de los contratantes libres de vicio. Las voluntades integran el consentimiento de los contratos, no deberán sufrir ningún vicio. Pero, ¿qué son los vicios? Bueno, conocemos como vicios el error, dolo, mala fe, violencia y lesión. El error
es el conocimiento equivocado de una cosa, de un hecho o de un derecho. El dolo es el engaño ante la celebración de un acto jurídico. Mala fe es el ánimo de obtener ventaja injusta en perjuicio de alguien, y violencia es el miedo originado por una amenaza de sufrir esta persona un daño y que lleva a la persona, no por su voluntad firmar el contrato, sino es obligada de esa misma amenaza. La lesión es una desproporción equitativa, ya sea por ignorancia, inexperiencia o extrema miseria. Y esta persona, tendría un lucro excesivo de la otra persona. Y el número 3 es objeto, motivo o fin lícito del contrato. Todo contrato debe tener un objeto lícito para ser válido, o sea, un acuerdo el cual no debe ser contrario a la ley. Lo que dice la ley, eso tiene que ser, no puede estar contraria a. El número 4 es que la voluntad de los contratantes haya exteriorizado en la forma prescrita por la ley. Esto quiere decir que las formas establecidas las formas prescritas por el ordenamiento jurídico o por las partes que señala cómo se debe exteriorizar la voluntad por la validez del acto jurídico. Entonces, aquí se manifiesta la voluntad, puede ser verbal, escrita, con signos, como ya lo había mencionado, de moviendo la cabeza, los dedos. Y el siguiente son los efectos del contrato. Estas son consecuencias jurídicas que se derivan del mismo contrato. Estos se clasifican en obligatoriedad. Esta es la obligación de las partes de respetar y cumplir lo pactado. Luego está la integridad. Se lleva al pie de la letra y no se puede disolver o modificar, salvo los casos específicos que la ley lo establezca. Por ejemplo, el término de un arrendamiento, que la persona diga que ya quiere dejar de arrendar el inmueble. El siguiente es relatividad, el cual dice que el contrato solamente aprovecha o perjudica a las partes, solo a ellas, no a terceros. Los terceros no son afectados. Oponibilidad. En dice que los contratantes solo son oponibles al actuar de terceros de buena o de mala fe. Bueno, ahora pasaremos a lo que es la interpretación del contrato. Se desarrolla en dos disciplinas, más bien se interpreta en dos disciplinas o en dos teorías. La primera teoría es la teoría de voluntad real
o interna. Este busca el sentido real del sentimiento a través de la verdad de los contratantes, o sea, qué intención tienen ellos, qué es lo que piensan, o sea, esa internamente. Y la segunda teoría es la teoría de la voluntad declarada. Este es al revés, habla del contenido que tiene el contrato y se debe en forma exclusiva a lo que se ha exteriorizado los contratantes. Estas dos teorías están contrapuestas, por lo que se han tomado las dos formas en cuanto a la legislación. Ahora pasaremos a lo que es la existencia jurídica, y esta es un acto inexistente cuando carece de elementos imprescindibles para su funcionamiento, por lo que no puede concebir nulidad. Hay nulidad cuando el acto jurídico se ha realizado imperfectamente en uno de sus elementos, aunque estos se presenten completos. Bueno, ¿cómo se te puede terminar un contrato? Ese se puede terminar de dos maneras. En frustración. Este se presenta cuando el contrato adolece un elemento, cuando está afectado por nulidad o tiene falta de capacidad de una de las partes, y por extinción. Este se da por agotamiento natural, es decir, el hundimiento o ejecución derivadas del mismo, por vencimiento o por la muerte de un contratante. Ahora pasaremos a hablar sobre la composición de los contratos. Bueno, en primer tema tenemos como composición orgánica de los contratos. No existe un artículo que hable del ordenamiento de los requisitos que se necesitan para hacer un contrato o que deben de tener cada contrato, pero sí tienen que seguir una serie de reglas. Lo mínimo que deben de contener es el proemio, que viene siendo como una introducción o un resumen, por lo que es conocido también como protocolo. En este se señala la fecha, el nombre, el lugar, las partes, y es por eso que le permite al lector saber de qué trata dicho contrato. De ahí se pasa las declaraciones. En las declaraciones se manifiestan bajo protesta decir la verdad sobre ciertos hechos que le son imputables. Se divide en tres: cláusulas esenciales, cláusulas naturales y cláusulas accidentales. Bueno, primero que nada, las cláusulas esenciales habla que son aquellas sin las cuales no se puede concebir la existencia del contrato, como lo es el precio, lo que es la obligación de pagar. En cambio, las naturales, en estas
son leyes que se tienen por establecidas en forma suplantoria, aunque no estuvieran redactadas en el contrato, por lo que si una no se quiere se debe manifestar ahí mismo. En las cláusulas adicionales se pactan las cláusulas accesorias, o pues también llamadas como cláusulas adicionales por las partes. Las cláusulas se colocan en ese mismo orden, o sea, en las que se dijo las esenciales, naturales y adicionales. Lo que le sigue al contrato ahora sería la personalidad, que son aquellos contratos que las partes derivan por su propio derecho, es decir, que acuerdan a firmar el contrato por voluntad, De ahí le siguen las generalidades. En las generalidades se contendrán pues los datos generales de las personas que firman, y por último está la firma, que pues por último pero no es menos importante, ¿no? Que viene siendo letras o signos o garabatos entrelazados que identifican a la persona que pues la estampa, y es para establecer que está de acuerdo o está afirmando, pues su palabra lo dice, que está de acuerdo. Y existen 5 tipos de firma. La firma autógrafa, que estos son un conjunto de trazos. La firma factinil, que son un sello de goma o metálico. La firma ruego, que es cuando una persona firma por otra cuando esta persona no puede o es analfabeta. Y está luego la ruego, firma en nombre de otro. Este se presenta en situaciones cuando una persona de ley otorga a otra persona la facultad de una disposición legal. Este puede ser, por ejemplo, los albacea, o cuando existe la patria potestad de un menor. Por último está la firma digital o firma también electrónica. Este es un mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje firmar digitalmente, identificando a la identidad originadora de ese documento, y reafirma que el documento no ha sido alterado. Y bueno, esto es todo por mi parte. Nos veremos pues en el siguiente video. Muchas gracias y hasta luego.